Muy buenas noches. El día de hoy les hablaremos sobre un tema muy importante como es la estructura y el diseño organizacional como fuentes de competitividad. Las integrantes somos Narváez Barreto Diana, Aurea Ramírez Leslie, Pérez Cárdenas Marixa, Tucto López Reina y Urquía Humit Yesenia. El diseño organizacional es un proceso formal y supervisado para integrar a las personas, la información y la tecnología de una organización. Se utiliza para acercar, tanto como sea posible, la forma de una organización a los objetivos que ésta persigue. El tipo de estructura que tendrá una empresa estará determinado por una serie de variables, ya sea la estrategia y los objetivos, el tamaño, tecnología o entorno en el que opera. Si nos preguntamos qué es el diseño organizacional, este puede tener distintos conceptos. Por ejemplo, podemos decir que es el proceso de construir y ajustar la estructura de la organización para conseguir sus objetivos. También que es un vehículo mediante el cual se ejecuta la estrategia empresarial, este es el punto más importante. Por tanto, debe ser considerado como una actividad crítica para el establecimiento de un marco referencial a través del cual la empresa servirá a sus clientes y se interrelacionará en el mercado. Por este motivo, los altos directivos tienen la responsabilidad de comprender de forma profunda y sistemática los conceptos y habilidades involucradas en el diseño de sus organizaciones. Esto conlleva a presiones internas como externas. Por ejemplo, en presiones internas, cambios organizacionales que son provocados por procesos de integración, desarrollo del negocio por crecimiento de las líneas del producto o servicio o ya sea por expansión geográfica, cambios en la cúpula de la organización, detección de deficiencias en los resultados. En
cuanto a presiones externas, tenemos presiones por la mejora en el desempeño y la reducción de costes, cambios en las regulaciones, la necesidad en la búsqueda de la innovación. El diseño organizacional comienza con la creación de una estrategia, una serie de pautas sobre las decisiones que servirán de guía para la selección de alternativas de acción, que surge a partir de unos objetivos concisos y claramente definidos, así como de la misión y la filosofía de la organización. Aprende la regla de un líder. Toda falla es tu falla. Hay que comer para que no te coman, princesa. Es el ciclo sin fin, si tú quieres. Ahora te diré cómo deben ser las cosas. El sol nutre a las plantas, ustedes cosechan el producto, los saltamontes luego lo comemos. Y los pájaros comen saltamontes. Oye, ¿cómo es que...? Sargento, coloca un puesto de vigilancia abajo. Alerta roja. Ya sabes qué hacer. Sí, señor. Mitos. No pueden llorar, ni estornudar, ni producir gases. Ningún sonido irritante. ¿Este sería un ruido irritante? Exijo una votación. Yo voto por abajo. El comisario. claro, capitán Chimal. El propio cebo francés. Sri Sumbaji vota por Sri Sumbaji. Matrona Cheng. El caballero Shokan. Elizabeth Swan. Hermosa. Villanueva. Elizabeth Swan. ¿Qué? Ya sé, qué curioso, ¿no? ¿Qué pasa? No, vota por mí. Vota por mí. No puede ser ella. ¡No! Insinúan que no quieren obedecer el código, ¿es así? Tú ganas. ¿Qué decides, capitana Swan, reina de la hermandad? Preparen todo barco que flote. Al salir el sol, inicia la guerra. Y así se inicia la guerra. Cojo la luna, luego tomo la luna. Y cuando esté en el hino, toro. A continuación vamos a mencionar las reglas básicas para el diseño organizacional. Según Naomi Stanford, que es una experta en organización y diseño, sostiene que existen 5 reglas básicas para el diseño organizacional. La primera es diseñar cuando exista una verdadera razón para hacerlo. Es decir, que siempre deberá existir una fuerte argumentación para el diseño de la organización, ya que así van a existir personas muy comprometidas con el trabajo y también que se van a centrar en la parte de la aceptación. Segunda regla es desarrollar opciones antes de tomar decisiones de diseñar. Esto nos quiere decir que se deben hacer ciertas técnicas de uso como es de simulación y también de desarrollo de escenarios. Esto con la finalidad de poder hacer como
prototipos, si es que va a encajar o no, o si es que se debe diseñar o no. Esto es una parte muy decisiva, ya que con la simulación vamos a poder decidir exactamente qué escenario es el más conveniente para nuestro diseño, o si es que tal vez el diseño actual funciona mucho mejor, entonces no se llevaría a realizar ningún cambio. Como tercera regla tenemos escoger el momento adecuado para diseñar. Esto con la finalidad de que la organización se mantiene en funcionamiento, entonces se debe seleccionar un momento apropiado para poder implementar este diseño. Asimismo, se sugiere que debe existir un grupo de personas con poder e influencia, ya que ellos van a ser los líderes que van a mover o van a dirigir a todo el grupo de la organización. Como cuarta regla tenemos buscar pistas de que las cosas están fuera de orden. Esto es como tratar de buscar defectos en un diseño existente, con la finalidad de ya sea rediseñar o si no aceptar el diseño si es que cumple con las funciones o los requisitos que se han establecido en un principio. La quinta regla es una visión de futuro. Esto quiere decir que como la empresa está funcionando en la actualidad, entonces debemos tener noción o tener muy en claro lo que queremos lograr a futuro. Esto se realiza de acuerdo a las estrategias, a la visión que tiene la empresa. Entonces, esto conlleva la evaluación de un estado actual y cómo es que nosotros con el diseño podríamos acercarlo al estado deseado. A continuación se presentan conceptos importantes de la estructura organizacional. En primer lugar se menciona el organigrama. Como muchos de nosotros sabemos, el organigrama es una representación visual de lo que es la organización o la estructura de la organización. Así también se muestran las relaciones jerárquicas a través del sistema. Por consiguiente, tenemos los componentes subyacentes. Esto quiere decir las líneas formales de responsabilidad y autoridad que existen, y el sistema formal de integración, coordinación y comunicación, que es muy importante y determinante al momento de saber en cuanto a la estructura organizacional. Por tercer concepto importante tenemos la diferenciación. Es un proceso de cómo se va a dividir el trabajo de la organización, ya sea un trabajo equitativo, un trabajo dependiendo del tipo de departamentos que existan en la organización. El objetivo es que las tareas estén asignadas a uno o más puestos de trabajo y que sean coherentes, es decir, que estos trabajadores se desempeñen perfectamente bien al realizar este tipo de trabajos y que todos lo hagan de una manera equitativa y obviamente siguiendo los objetivos que se ha planteado la propia organización. Luego, dentro de la diferenciación se mencionan también muchas dimensiones, pero de acuerdo con Lawrence y Lorch, ellos presentan 4 dimensiones importantes que más adelante se van a detallar. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver lo que es la diferencia entre marketing e ingeniería. Para ello tenemos la base para la diferencia, que son 4 campos. Por ejemplo, en orientación al objetivo, en marketing se enfoca más en lo que es volumen de ventas, mientras que en ingeniería al diseño. En cuanto a la orientación al tiempo, en marketing se enfoca más hacia el largo plazo, mientras que en ingeniería a mediano plazo. Otra parte, en orientación interpersonal, en marketing se enfoca hacia la orientación a las personas y en ingeniería orientación hacia las tareas. Y en cuanto a la estructura, en marketing es menos formal y en ingeniería es mucho más formal. Además, tenemos las diferencias de orientación, las cuales son 3, horizontal, vertical y espacial, las cuales vamos a exponer con mucho más detalles a continuación.
Bien, ahora vamos a ahondar en lo que es la diferenciación horizontal, el cual se refiere al grado de diferenciación entre las subunidades de una organización y se basa en la educación, entrenamiento o conocimiento especializado de sus empleados. Acá vamos a distinguir dos aspectos que son muy importantes. El primero es la especialización. Esto se refiere a la agrupación específica de una serie de actividades desempeñadas por una persona. Es decir, que cada persona en un puesto conoce muy bien sus actividades que tiene que realizar y obviamente esta persona está bien especializado en realizar estas actividades. Por otra parte tenemos a la departamentalización, que es un medio para organizar las actividades de la empresa con el fin de facilitar la consecución de sus objetivos. Consiste en la coordinación y en la combinación y agrupación adecuada de las actividades necesarias para la organización en departamentos específicos. La unión de estos dos aspectos congrúe en la empresa de una forma que permite tener uniforme los puestos en cuanto a la especialización y en cuanto a la departamentalización. Bueno, también es importante recalcar que a mayor especialización hay mucho más departamentos y estos son mucho más diferenciados. Por ejemplo, en una empresa casi siempre tenemos los departamentos de finanzas, de marketing, de operaciones y de recursos humanos. Cada uno de estos departamentos se dedican solamente a las actividades que en su conjunto ayudan a desarrollar cada departamento. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos solamente está especializado en actividades que ayuden a alcanzar los objetivos del departamento. Por otro lado, la departamentalización la podemos hacer por funciones, por servicios, por clientes, por productos, por procesos, por geográficos o algunas combinaciones, es decir, los puestos o las tareas que tengan estos aspectos en común, por ejemplo, procesos, se juntarán en un solo departamento. Por eso el departamento de operaciones solamente se refiere en cuanto a las actividades que se enfocan a la producción de un cierto producto y que tienen objetivos en común. Para ser más claros, ahora vamos a hablar de un ejemplo que también está en el artículo. Este ejemplo es en el caso de una clínica. Todos sabemos que una clínica tiene bastantes empleados. Estos empleados son doctores, enfermeros. El grado de especialización que podemos ver en estos empleados, por ejemplo, tenemos neurólogos, obstetras, cardiólogos, enfermeras, pediatras, técnicos de rayos X, personal de laboratorios y entre otros más, los cuales son especialistas en esos temas. Por ejemplo, un neurólogo es muy especialista en lo cuanto se refiere al estudio del cerebro. Este puesto de trabajo de un neurólogo obviamente tiene una descripción que es muy específica y cada puesto se diferencia del otro. Pueden tener ciertos aspectos en comunes o dependencias, pero cada uno es muy diferenciado. También tenemos que el puesto requiere certificación y credenciales que son imprescindibles para el desempeño de sus tareas. En el caso de un neurólogo, obviamente tiene que estar certificado, tiene que haber estudiado y tener toda su documentación que indique que obviamente es un neurólogo. También es muy importante en lo que hablamos, por ejemplo, de la experiencia, ¿no? De la experiencia de que tenga una buena reputación. Eso también influye mucho más y eso tiene que ver en cuanto a la especialización. Ahora vamos a hablar de lo que es la diferenciación vertical. Esta se refiere a la diferencia en autoridad y responsabilidad en la jerarquía organizacional. Las organizaciones con muchos niveles tienen mayor diferenciación vertical, es decir, tienen en su organigrama muchas más áreas
que obviamente tienen autoridades y responsabilidades para con sus trabajadores de menor rango. Para ello vamos a tomar el ejemplo del organigrama que se encuentra en el artículo. Por una parte, en el top podemos ver al presidente, el cual obviamente tiene mayor autoridad que todos los demás y también responsabilidades en cuanto a lo que son toma de decisiones y dirección de la empresa. Ahora tenemos a lo que serían los gerentes de áreas. Por ejemplo, puede haber gerentes en el área de recursos humanos, en el área de tecnología y sistemas. Cada una de estas áreas tiene gerentes. Pero esos gerentes obviamente tienen menos autoridad, ya que se encuentran un peldaño inferior en comparación al presidente de la organización. Es decir, tienen menos responsabilidades y tienen menos autoridad que un presidente. Ahora, las personas que se encuentran trabajando para el área de recursos humanos, por ejemplo, la secretaria del consejo, tienen mucha menos responsabilidad en lo que sería al encargado de esta área. Y por lo tanto se encuentra también mucho más abajo en lo que se refiere al gerente de esa área. Y así vamos a decir, va del tipo escalonando cada uno de los trabajos, que obviamente el que se encuentra mucho más arriba, se podría decir, en el organigrama, tiene mayor autoridad y responsabilidad, y el que se encuentra mucho más abajo tiene mucha menos autoridad y sus responsabilidades son más limitadas. Ahora vamos a ver lo que es la diferenciación espacial. Esta se refiere a la dispersión geográfica de las oficinas, fábricas y personal de una organización. Para ello vamos a tomar el ejemplo de la empresa Gloria. Por ejemplo, Gloria puede tener sus oficinas en la ciudad de Lima, mientras puede tener sus fábricas en otros departamentos, como puede ser Chiclayo, puede ser Cusco, Tumbes, etc. Eso dependerá de la estrategia que tome la empresa. Por ejemplo, para la fábrica puede ser que tenga una estrategia en lo que se refiere a materia prima o tal vez al personal. Esto ya dependerá de un estudio, lo que la empresa necesite. También es importante recalcar que la diferenciación horizontal, vertical y espacial de una organización apunta a la cantidad de amplitud, altura y profundidad que necesita su estructura. Ahora vamos a ver el punto 4, que es el nivel de complejidad de una organización. Esto tiene que ver con la cantidad de diferenciación horizontal, vertical y espacial que existe en ella. Esto es lo que le daría la complejidad a la empresa. Pero también la complejidad se refiere al número de actividades, subunidades, subsistemas dentro de la organización. Tenemos que entender que no siempre que la empresa sea grande significa que sea compleja. En muchas empresas que son muy pequeñas tienen actividades que son mucho más complejas que unas empresas grandes. Por otra parte, también es importante recalcar que las empresas, mientras más grandes que sean, tiene que haber un mayor control, una mayor organización. Por ello, para muchas empresas no es importante a veces cuán grandes sean, sino que se quieren mantener un cierto tamaño porque saben que al extenderse mucho más va a ser más difícil en lo que sería coordinar y controlar todas sus actividades. Eso también es una estrategia que utilizan las grandes empresas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a tomar el despacho de un abogado. Sabemos que un despacho de un abogado es totalmente pequeño, pues, ¿no? Puede tener algún tipo de socio y obviamente tiene una cartera de clientes. Pero la complejidad en este despacho es considerable. Se podría decir que es bien compleja, porque administrar cada uno de sus clientes, y todos sabemos que en el campo de los abogados cada cliente es muy específico y el tema que trata es muy especial. Si este abogado, por ejemplo, tiene en su cartera de clientes, no sé, unos 15, cada uno de sus clientes es como adentrarse a algo muy específico que no tiene mucho que ver
con sus demás clientes. Ahí podemos ver que tiene una gran complejidad y además no tienen, en muchas ocasiones no hay relación en lo cuanto tamaño y en cuanto complejidad, pero en otras veces obviamente esto sí se puede notar. Bien, continuando con los conceptos importantes. Número 4. El nivel de complejidad de una organización se determina en gran parte por la cantidad de diferenciación horizontal, vertical y espacial que existe en ella. La complejidad se refiere al número de actividades, subunidades o subsistemas dentro de la organización. Quinto concepto importante. El proceso de diferenciación en una organización también apunta a la necesidad de integrar a los grupos, sus actividades, tareas para formar un todo coordinado. La integración es el proceso de coordinación de las diferentes partes de la organización. Sexto punto importante. Las conexiones verticales se utilizan para integrar las actividades a través de la cadena de mando de la organización. Las líneas verticales en un organigrama indican las líneas de referencia jerárquica en una organización. Séptimo concepto importante. La comunicación y coordinación necesarias para conectar los puestos de trabajo a través de los departamentos de una organización se consiguen por medio de mecanismos de integración horizontal. Octavo punto importante. La forma más eficaz de integración horizontal es la creación de equipos interdisciplinarios. Estos traspasan las fronteras de la estructura organizacional para construirse en nuevas entidades para la toma de decisiones. Influencias actuales en el diseño organizacional. La globalización de los mercados, los impresionantes y cada vez más rápidos cambios en la tecnología, la reducción en los ciclos de vida dentro de la organización. La globalización, el hecho de que las organizaciones operen dentro de un nivel mundial y que su competencia ya no sea local o ni siquiera regional, sino más bien global, ha provocado necesariamente una transformación en sus estructuras. El diseño de una estructura en un entorno internacional implica la consideración de los siguientes factores. Implican tres factores: el nivel de diferenciación horizontal, en el cual es para satisfacer las necesidades de todos los clientes. El nivel de diferenciación vertical implica el ámbito de control y los niveles de jerarquía de autoridad. El grado de centralización, estandarización, especialización y formalización, cuyas decisiones en la estructura organizacional deben tomarse en el lugar más adecuado de la organización. Es evidente que los cambios producidos en la tecnología de información han permitido a las organizaciones introducir nuevos productos y servicios de forma más rápida, así como también competir con nuevos mercados para una mayor facilidad. Por otro lado, contar con redes computarizadas nos permite, en este caso, que haya una menor especialización y especialización. Esto quiere decir que debido a que los puestos de trabajo están ocupados por personal más calificado. En cuanto a contar con redes computarizadas, permiten los puestos de trabajo están ocupados por un personal más calificado, menor estandarización y especialización. Las autoridades de la organización son más flexibles en el nivel de las jerarquías. La tecnología permite a los empleados de todos los niveles tener acceso a información de calidad y tomar mejores decisiones. Mayor potenciación. Respecto al ciclo de vida de la organización, este tiene 5 etapas, las cuales son el nacimiento, El ciclo de vida de la organización. En las etapas del ciclo de las organizaciones tenemos el nacimiento, la infancia, la juventud, la madurez y el declive. Solo algunas organizaciones después de la última etapa, el cual es el declive, logran sobrevivir. Roles estructurales de los directivos de hoy versus los roles directivos del futuro.
Los directivos de hoy pueden adherirse estrictamente a las relaciones jefe-empleado, lograr que se hagan las cosas dando órdenes, llevar los mensajes hacia arriba y hacia abajo de la jerarquía, desempeñar una serie descrita de tareas, tener un foco funcional reducido, usar los canales uno a uno y controlar a los subordinados. Mientras que los roles de los directivos del futuro será tener relaciones jerárquicas subordinadas a las relaciones funcionales y de pares, lograr que se hagan las cosas a través de la negociación, resolver problemas y tomar decisiones, crear el puesto desarrollado proyectos emprendedores, tener una amplia colaboración intrafuncional, enfatizar la rapidez y la flexibilidad, formar a sus trabajadores. El diseño organizacional y conductual de los empleados. No todo el mundo lleva bien la flexibilidad y el amplio grado de libertad. Algunas personas están más satisfechas y son más productivas cuando sus actividades están estandarizadas y no hay lugar de la ambigüedad. Otras personas resultan más productivos trabajando en equipo. Con ello concluimos que una variable organizacional de la suma importancia relacionada con la formalización es la confianza. Los factores individuales como la personalidad de los empleados, su experiencia y la tarea en cuestión deben tomarse en cuenta a la hora de evaluar los niveles de desarrollo y el grado de satisfacción dentro de la organización. El tipo de estructura que tendrá una organización estará determinado por una serie de variables contextuales, como su estrategia y objetivos, tamaño, tecnología y entorno en el que opera. Muchas gracias.